En nuestra escuela, había una leyenda urbana sobre una sala de clase que no existía. Se suponía que estaba ubicada en el tercer piso, pero nadie había visto la puerta. Decían que estaba reservada para los estudiantes que no encajaban en ninguna otra parte, los que eran demasiado raros o demasiado inteligentes. Un día, me atreví a buscarla. Subí al tercer piso y comencé a buscar. Encontré una puerta con el número 13, pero parecía diferente. La puerta era oscura y tenía una sensación extraña. Abrí la puerta y encontré una clase vacía. Las luces estaban apagadas y solo había silencio. De repente, escuché un susurro detrás de mí. Bienvenido a la clase 13. Cuando me di vuelta, vi a mis compañeros de clase, pero algo estaba muy mal. Sus ojos estaban blancos y sus sonrisas eran extrañas. Comencé a correr, pero la puerta se cerró detrás de mí. Corrí hacia las ventanas, pero estaban bloqueadas. Comencé a gritar, pero nadie me respondió. Los estudiantes que estaban en la clase comenzaron a cambiar. Sus cuerpos se estiraban y sus rostros se distorsionaban. De repente, la profesora entró en la clase. Era la misma profesora de matemáticas que tenemos en nuestra escuela, pero algo era diferente. Sus ojos eran también blancos y su sonrisa era maligna. Bienvenido a la clase 13, dijo. Aquí, aprenderás la verdad sobre la educación. Comenzó a escribir fórmulas en la pizarra, pero eran extrañas y no tenían sentido. Comencé a sentirme mareado y todo empezó a dar vueltas. Cuando intenté escapar, la profesora me atrapó. No puedes irte, dijo. Todavía tienes mucho que aprender. Y entonces, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en mi cama. Pensé que había sido solo un sueño, pero cuando fui a la escuela, vi a mis compañeros de clase y seguían viéndose como los vi en el salón 13. Sus ojos seguían siendo blancos y sus sonrisas seguían siendo extrañas. Comencé a investigar sobre la clase 13. Encontré un libro en la biblioteca que hablaba sobre una escuela que había sido abandonada en el pasado. Según el libro, la escuela había sido cerrada debido a una serie de eventos extraños y misteriosos. Decidí ir a la escuela abandonada para buscar respuestas. Cuando llegué, vi que la escuela estaba exactamente igual que la nuestra, solo que estaba vacía y llena de polvo. Comencé a explorar y encontré una habitación en el tercer piso. Era la sala de clase 13. Encontré un diario en la mesa del profesor y comencé a leer. El diario era de la profesora de matemáticas. Decía que había descubierto una forma de controlar la mente de los estudiantes para que aprendieran más rápido. Pero algo salió mal y los estudiantes comenzaron a cambiar. Comencé a sentirme mareado de nuevo. Cuando miré hacia atrás, vi a la profesora detrás de mí. Sus ojos eran blancos y su sonrisa era retorcida. «Has descubierto mi secreto», dijo. «Ahora, tendrás que unirte a la clase 13 para siempre». Y me desmayé. Mi abuela siempre había sido una excelente cocinera. Cuando era niña, siempre iba a su casa los fines de semana y me encantaba ayudarla en la cocina. Ella tenía una receta secreta para hacer las mejores galletas del mundo. Un día, mientras estaba revolviendo entre sus pertenencias, encontré un libro de recetas antiguo. Estaba lleno de recetas extrañas y ingredientes que nunca había visto antes. Pero una receta en particular llamó mi atención: galletas de la muerte. La receta parecía normal, pero cuando comencé a leer las instrucciones, sentí un escalofrío. Decía que debía cocinar las galletas a medianoche, con la luz apagada y sin mirar hacia atrás. Me reí de la idea, pero decidí probar la receta de todas maneras. Preparé todos los ingredientes y comencé a cocinar. Mientras las galletas estaban en el horno, comencé a sentir una sensación extraña. Era como si algo estuviera detrás de mí, vigilándome. Cuando las galletas estuvieron listas, salí del cuarto de baño para ir a buscar un vaso de agua. Pero cuando regresé, vi que las galletas habían cambiado. Estaban negras y parecían moverse. De repente, escuché una voz detrás de mí. «Buen provecho». Era la voz de mi abuela, pero sonaba diferente.
Cuando me di vuelta, vi a mi abuela detrás de mí, con ojos blancos y una sonrisa extraña. ¿Qué has hecho?, le pregunté. He liberado lo que estaba dentro de la receta, me dijo. Ahora tendrás que probarlas. Y entonces, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en mi cama. Pensé que había sido solo un sueño, pero cuando fui a la cocina, vi las galletas negras en la mesa. Estaban exactamente igual que las que había visto en el sueño. Comencé a sentirme asustada. ¿Qué había pasado? ¿Había realmente liberado algo maligno? Decidí investigar un poco más y encontré un artículo en internet sobre la receta de las galletas de la muerte. Según el artículo, la receta había sido creada por una bruja en el siglo XVI. Decía que las galletas tenían el poder de liberar entidades malignas del infierno. Comencé a sentirme aterrorizada. ¿Qué había hecho? Decidí destruir las galletas, pero cuando intenté tocarlas, sentí una sensación extraña. Era como si estuvieran vivas. De repente, escuché una voz detrás de mí. No puedes destruirlas. Era la voz de mi abuela. Cuando me di vuelta, vi a mi abuela detrás de mí, con ojos blancos y una sonrisa extraña. Tienes que comerlas, me dijo. Es la única forma de liberarte. Y entonces, todo se volvió negro de nuevo. Cuando desperté, estaba en una habitación oscura. No podía ver nada, pero podía escuchar la voz de mi abuela. Come las galletas, me decía. Come las galletas y serás libre. De repente, una luz se encendió y vi que estaba en una habitación llena de galletas negras. Mi abuela estaba detrás de mí, sonriendo. Come, me dijo. Comencé a comer las galletas, pero eran amargas y terribles. Mientras comía, algo se sentía muy mal. Me sentí como si estuviera perdida en una niebla oscura y no pudiera encontrar el camino de regreso. Cuando terminé de comer, mi abuela abrió su boca y saltó hacia mí. Justo me despierto en mi cama. Esta experiencia cambió la forma en la que veía a mi ya fallecida abuela. Todo comenzó hace unas semanas después de la muerte de mis padres. Mientras organizaba la bodega de su casa encontré una caja llena de cosas viejas entre juguetes y objetos olvidados. Descubrí mi antigua consola Sega Genesis y un cartucho de Sonic que no recordaba haber tenido. La etiqueta estaba algo descolorida, pero no le di mayor importancia, simplemente me emocionó la idea de revivir un clásico de mi infancia. Esa misma noche conecté la consola y me dispuse a jugar. Al encenderla el inicio fue normal hasta que el primer nivel comenzó. El paisaje de Greenhill estaba ahí, pero algo parecía diferente. No podía identificarlo con claridad, solo había algo ligeramente fuera de lugar, como si el juego hubiera sido alterado de una forma muy sutil. Mientras avanzaba noté que no había enemigos, solo el paisaje vacío con un silencio que reemplazaba la música. Sentí una incomodidad extraña, era como si algo estuviera acechando esperando a que me descuidara. Decidí continuar, convencido de que solo era mi mente jugándome una broma. A medida que Sonic corría, algo más empezó a parecerme extraño. Cada vez que avanzaba un tramo el paisaje parecía idéntico al anterior, como si estuviera corriendo en círculos. Traspasó la misma pendiente al menos 3 veces y cada vez el color de los árboles y del cielo se volvía más apagado. Reinicié la consola pensando que el cartucho estaba dañado, pero al comenzar de nuevo Sonic ya estaba en la misma pendiente, sin música, sin enemigos y con un paisaje cada vez más distorsionado y gris. Intenté detenerme y saltar hacia atrás, pero Sonic no respondía. Era como si estuviera atrapado en ese nivel, corriendo sin fin en un escenario que se volvía cada vez más opresivo. La incomodidad que sentía se transformó en un nudo en el
el estómago. Había algo en ese silencio, algo tan profundo que parecía envolverme, como si alguien o algo me estuviera observando desde el otro lado de la pantalla. De repente la pantalla se congeló, Sonic dejó de moverse y poco a poco comenzó a girar la cabeza hacia la cámara. Me invadió una sensación de pánico, algo en su rostro había cambiado, aunque no lo podía ver bien. Sentía que sus ojos, sentía como si su mirada tuviera algo que no debía estar allí. Intenté apagar la consola, pero el botón no respondía. Mi única opción fue desenchufar. Pasaron unos minutos hasta que me calmé y decidí que ya era suficiente, pero entonces la pantalla de la televisión se encendió en un parpadeo. Sonic apareció en pantalla, quieto, mirándome desde un paisaje completamente negro, como si supiera que estaba ahí frente a él. Esa noche intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía breves destellos de la pantalla y oía un leve sonido, como una risa apagada o como el eco de un susurro. En los días siguientes algo cambió, aunque ya no jugaba el juego, tenía la sensación de que alguien me estaba observando constantemente. De vez en cuando la televisión se encendía sola y cuando me acercaba veía destellos de ese mismo paisaje gris y la figura de Sonic borrosa en la distancia, como si me estuviera esperando. Cada noche me era más difícil dormir. Empecé a notar detalles en el reflejo de la pantalla apagada, como si un par de ojos me observaran desde la oscuridad. No le dije a nadie porque me parecía absurdo, pero el miedo iba creciendo cada día. Incluso comencé a ver a Sonic en otros lugares, en los reflejos de las ventanas, en el espejo del baño, siempre de reojo, quieto, acechando. Sabía que no era real, pero no podía evitar sentir que estaba por ahí. Un día finalmente decidí deshacerme de la consola y el cartucho lo llevé a un contenedor lejos de mi casa, esperando que todo terminara ahí. Sin embargo, esa misma noche al entrar en mi habitación encontré la consola de nuevo conectada a la televisión y el cartucho de algún modo estaba dentro. Desesperado decidí hacer algo que hasta ahora me había parecido una locura: destruí la consola y el cartucho. Pensé que así terminaría todo. Esa noche por primera vez me sentí tranquilo y dormí profundamente hasta que el sueño llegó. Soñé que estaba en la pantalla del juego. El paisaje era idéntico a Green Hill, pero desolado, vacío y sin color. Sentí un terror indescriptible cuando me vi a mí mismo corriendo sin poder detenerme. Mis pies se movían solos, igual que cuando controlaba a Sonic. La sensación de desesperación creció y fue entonces cuando el horror se desató. Al abrir los ojos me vi en el reflejo de la televisión apagada. Mi rostro estaba pálido y mis ojos inexpresivos tenían un vacío negro con una pequeña pupila roja en el centro. Pero la verdadera angustia empezó cuando empecé a notar que cada vez que cerraba los ojos no solo veía a Sonic, sino que escuchaba los gritos de mis padres resonando en mi mente, gritando por ayuda. En ese momento la televisión se encendió de nuevo y ahora, en lugar de un paisaje vacío, vi sus rostros desfigurados mirándome desde el otro lado de la pantalla con sus ojos llenos de dolor. En ese mismo instante comprendí que no había escapatoria. Cada reflejo en la pantalla se convirtió en un recordatorio. Cada sombra en la habitación se transformó en una presencia que me acechaba. El verdadero llegó cuando comprendí que el accidente que había llevado a la muerte de mis padres no había sido un simple error, había sido una decisión consciente, una ira ciega que me llevó a sabotear sus frenos. Comprendí que nunca estaré a salvo, que Sonic estará siempre a un paso detrás de mí, que con cada sonrisa burlona en la pantalla me estaba mostrando lo que había hecho y que no podía escapar jamás de mi castigo.